No tiene en cuenta nuestro coraje, nuestra sabiduría o nuestra cultura. No dice nada de nuestro sentido de la compasión o de la dedicación a nuestro país. En una palabra, el PIB mide todo excepto aquello que hace que vivir valga la pena. Lo cito como un texto de alguien por quien se puede sentir simpatía. Él fue un presidente de los Estados Unidos católico. En otro sentido, hay quien dice que como político de los años 60, pues instauró la mentira en la retórica como algo habitual. Lo que quiero decir es que lo que dice es verdad. Es decir, cuando la vida queda reducida al cálculo del PIB, la mejora de un país o el crecimiento o el desarrollo de un país queda reducido al cálculo del PIB, queda fuera todo aquello que hace que la vida merezca ser vivida. Es decir, todo aquello que realmente nos importa como seres humanos. Y eso en el año 68. En el año 79, mi amigo McIntyre escribía Tras la virtud, donde decía que los bárbaros, y él no había estado nunca en España, nos llevaban gobernando varias generaciones. Y eso nos distinguía del siglo V, cuando cayó el Imperio Romano. Entonces los bárbaros estaban a las puertas del imperio y hoy nos llevaban gobernando varias generaciones. Año 79. En ese mismo año, McIntyre entraba en la Iglesia Católica, después de haber vivido una historia larga de peregrinación, desde el protestantismo escocés al marxismo, el abandono de toda posición religiosa, porque no se atrevía a afirmarla de una manera coherente, y en ese mismo año 79 entró en la Iglesia Católica. Hoy vive como profesor emérito en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Y en ese mismo año, en el 79, un hombre no creyente que solo conocía el cristianismo a través del mundo puritano de la costa del norte, de la costa este, Connecticut y así, de Estados Unidos, escribió un libro que se llama La cultura del narcisismo, donde venía a decir prácticamente lo mismo. Los ideales de la modernidad, llega a decir él, el liberalismo ha muerto. Y él entiende por liberalismo todo lo que era la cultura progresista de la época como cultura, como capacidad de generar ideales de vida nobles, grandes, de ilusionar. No quiero leeros... sí, os voy a leer otra cosita en un librito, pero toda la finalidad de este largo preámbulo es deciros, no seamos miopes, no veamos la crisis, porque entonces pensamos que con curar un síntoma, con que arreglar este puntito, estamos, diríamos, respondiendo a un problema grave, que lo es, y estamos condenados a experimentar frustración tras frustración. El problema desde el punto de vista cultural, ahora me estoy limitando a ese punto de vista, es tan profundo que solo una nueva cultura, que supone una nueva economía, supone en realidad lo que Péguy, el autor francés que ha sido maestro de varios papas en nuestro siglo, decía ya en 1800 y pico, cuando él abandonó, diríamos, la política socialista, y decía que era necesario recomenzar de nuevo todo, y desde el pueblo. Es decir, hace falta un pueblo nuevo para que surjan unos modos de vida, unas instituciones. Eso te lo decía también McIntyre. Decía, si en el siglo V hubo esperanza, también nosotros la podemos tener en los siglos oscuros que ya están sobre nosotros. En ese mismo párrafo donde él hablaba de que los bárbaros nos llevaban gobernando varias generaciones. Y él dijo, pues, ¿qué fue la esperanza entonces? Pues que hubo unas comunidades que dejaron de pensar que la defensa del imperio, unas comunidades que dejaron de pensar que la defensa del imperio era un deber moral. Y en segundo lugar, que vivían de una manera tan bella que no tenían que pasarse la vida justificando su derecho a vivir así.
no les preocupaba, sencillamente, y se está refiriendo evidentemente a los monasterios benedictinos, que hicieron la Europa bella del románico y del gótico, que hicieron una cultura riquísima y valiosísima, y llena de matices y de contenido humano. Pensad en un San Bernardo, pensad en un San Alberto Magno, en un Santo Tomás, ¿no? Y la hicieron, como decía el Papa Benedicto XVI, no queriendo hacer Europa. Los benedictinos nunca quisieron hacer Europa, quisieron vivir para Cristo, pero viviendo para Cristo, curando la pierna rota del vándalo, del visigodo que había saqueado la zona, pero se había quedado allí porque se le había muerto el caballo y estaba con una pierna rota, y curándolo, pues se quedó a vivir allí. Como se quedó a vivir cerca del monasterio, pues ellos empezaron a enseñarle a plantar zanahorias y nabos y las cosas que plantaban en aquel momento, y así. Y con el tiempo terminó enamorándose de una chica de alguna aldea de por allí y le dijo, ¿por qué no? Seguimos viviendo al lado del monasterio y nos quedamos allí. Luego tuvieron niños y a los niños había que enseñarles a leer y los benedictinos les enseñaron a leer. Y así nació París, y así nació Múnich, y así han nacido un montón de ciudades en Europa, de esa manera. Lo que hace falta es un pueblo nuevo, es decir, la respuesta, y no escandalizarnos de la deshumanización que vemos crecer por todas partes a nuestro lado. No puede haber otra cosa. MacIntyre terminaba su libro diciendo, el mundo no está esperando a Godot, está esperando, aunque haya de ser muy diferente, un nuevo San Benito. Y yo no excluyo que cuando Benedicto XVI escogió su nombre, lo escogió pensando un poco en lo que había dicho MacIntyre. Y cuando el Papa Francisco habla un día sí y otro también de una nueva cultura, pues nos está hablando de eso, de un nuevo pueblo que, porque vive de otra manera, no tiene temor sencillamente a vivir del modo en que vive, pues entonces va generando formas de vida que se van estructurando y que hacen surgir nuevos modos de educar, nuevos modos de vivir el matrimonio y la familia, nuevos modos de trabajo, nuevos de concebir y de articular el trabajo. En este sentido, a mí me parece que un cierto retorno, y lo digo, comprendo muy bien que la agricultura en Córdoba no es exactamente igual que la agricultura en Andalucía Oriental, concretamente en Granada, pero que un cierto retorno a los pueblos y a la agricultura es indispensable para esa nueva cultura. Y lo que estoy diciendo tiene muchísimo que ver, tiene que ver con la educación y tiene que ver con la familia, tiene muchísimo que ver con la familia. Hoy un porcentaje altísimo de los chicos que viven en la sociedad urbana no saben con quién se casan. Y lo mismo las chicas, quiero decir, sencillamente no saben con quién se casan, porque solo se han conocido saliendo juntos, pero nunca ha habido una comunidad a su alrededor que no se conocían antes, ¿no? Y como me decía una chica en un camino de Santiago, hecho desde aquí, desde Andalucía, creo que fue desde Granada, en el año 2004, pues me decía una chica, dice, si es que yo no quiero saber, a mí no me sirve que un chico me diga que me quiere, si es que yo no quiero saber lo que siente un chico cuando está a mi lado. Dices, eso lo sé, y además si quiero se lo provoco. Lo que quiero saber es cómo trata a sus padres. Y lo que quiero saber es cómo trata a otras chicas cuando yo no estoy. Dice, y eso, en el mundo en el que estamos, no lo sé. Porque mi trabajo termina a las 8:30 de la tarde. Dice, ¿qué hago? Irme a casa, me ducho, me cambio y me voy a un pub y sé lo que voy a encontrar. Con respecto a la educación, este libro está publicado, es un post-marxista, muy crítico del liberalismo y muy crítico de la extrema izquierda actual, francesa, y así. Y cuenta, el libro se titula La escuela de la ignorancia y sus condiciones modernas. O sea, cuenta cómo en 1995, la Fundación Gorbachev reunió en un hotel de San Francisco, dice el nombre del hotel, a 500
intelectuales de la élite mundial para diseñar el nuevo orden global. Ese diseño incluía, evidentemente, la educación. Y por no detenerme, voy a hacerlo muy sumariamente. 3 bloques de personas había que educar. Una pequeña élite, superélite, que tendría que ser la que rigiera el mundo. Y que tendría que educarse en unas escuelas sumamente exclusivas, en las que fuese dificilísimo entrar, igual de difícil después el graduarse o el triunfar en ellas, y que funcionarían según los métodos tradicionales de la educación. Vale. Segundo bloque, un bloque muy numeroso de lo que llama los mandos, o lo que llamaban los que se reunieron en aquel hotel en San Francisco, los mandos intermedios, ingenieros, médicos, arquitectos, personas, las profesiones liberales, si queréis, en su mayoría. Todas esas profesiones se pueden aprender con tutoriales por Internet. Y por lo tanto, vamos a ir a eso, y los estados se ahorrarán de ese modo el 80% de su gasto en educación, porque todo el mundo podrá aprender esas profesiones desde su casa. Tercer nivel educativo del nuevo orden global: la masa del común de los mortales. Esa masa del común de los mortales da lo mismo que vayan a escuelas de un tipo, escuelas de otro, o lo que sea, porque les van a educar unas grandes plataformas de Internet que se encargarán de alimentarles la mente, el corazón, el cerebro, todo con sus series televisadas, con sus películas. El libro está publicado en el 2016. Entre las lindezas que dice es que una de las cosas que más aumentan el PIB de las naciones son las epidemias y los medios para protegerse de ellas. Porque no se puede recurrir al medio que más aumentaría el PIB, que es una buena guerra. 2016, ¿vale? Cierro todo mi paréntesis. Solo pretendo con esto que no nos pensemos, es decir, vamos a luchar contra no sé qué y eso cambia el mundo. No, el mundo está viviendo una situación que además son fenómenos que duran siglos, el cambio de una cultura. Cuando San Juan Pablo II hablaba de la nueva evangelización, yo lo entendí, como creo que muchos de nosotros lo entendimos, como una especie de eslogan para planes pastorales, que podría durar como un plan quinquenal o una cosa así, ¿no? Yo me doy cuenta ahora de que lo que estaba pidiéndonos es que tenemos que volver a empezar, como empezó Jesús, sin dar nada, por supuesto. Es decir, como Jesús hizo en el pozo de Sicar con la samaritana, como hizo en el zoco de Cafarnaún, como hizo en el templo de Jerusalén, como hizo, es decir, en una conciencia de que en toda relación humana se juega nuestro destino eterno. Y que no hay momentos, yo no me imagino a Jesús diciendo, de 6 a 8 milagros, de 8 a 10 reuniones para matrimonios, de 10 coloquio, sucedía la vida, Jesús era el Hijo de Dios y transmitía lo que transmitía, se encontraba con una mujer que iba a enterrar a su hijo, se encontraba con quien se encontraba, y no hay momentos banales. Es decir, los que pudieran ser banales en nuestras categorías hoy, no lo han sido nunca para Él. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Esa es la nueva evangelización. Y la nueva
A nosotros hoy la Iglesia nos dice que hay que empezar de nuevo, pues empezamos de nuevo. Y entro directamente en el tema que me habéis propuesto, acompañar. Antes de comentar en las familias, solo el hecho de acompañar, el verbo acompañar, que es un verbo muy usado por el magisterio de la Iglesia y muy usado por el Santo Padre, y también lo podemos reducir a una especie de eslogan, ¿no? Y pensando que acompañamos, acompañar tiene siempre algo de divino. Es en sí mismo algo que participa de una manera especial del ser de Dios. Porque es Dios quien nos acompaña por toda la eternidad, desde antes que fuéramos concebidos, y nos acompañará para siempre, salvo que nosotros nos neguemos, porque nos ha hecho libres y ese es el gran escándalo de la creación, salvo que nosotros nos neguemos a su compañía. Pero Dios acompaña siempre. Dios está a nuestro lado siempre. Estoy seguro de que en este tiempo, personas que estáis dedicadas, metidas en la vida de la diócesis y de la Iglesia, Dios mío, habréis oído. ¿Y dónde está Dios en las UCIs? En Granada un pequeño grupo quiso hacer un problema porque en una UCI, en una capilla, se había utilizado para camas de UCI. ¿Pero dónde está Dios? Pues está en el agonizante, está en el médico, está en la cama. Si es que es como si no hubiéramos aprendido el viejísimo catecismo que yo aprendí de niño. ¿Dónde está Dios? Decía el catecismo aquel. En el cielo, en la tierra y en todas partes. Pero ¿sabéis lo que significa decir que Dios está en todas partes? Caemos en la cuenta de que decir que Dios está en todas partes significa que todo lo que es participa del ser de Dios. Que no existe nada fuera de Dios y que Dios no está fuera de la creación, ni fuera del mundo, no está fuera de nada, solo del pecado. Pero no del pecador, Porque si el pecador respira porque Dios le da el poder de respirar. Y si llora porque Dios le da el poder de llorar. Y si se refocila en su porquería, pues Dios le ha dado el poder de vivir así y la paciencia de esperar su conversión. Cuando sea posible, cuando Él quiera, o en el momento último de su vida. Pero no le negará la gracia, ni se irá de junto a Él, jamás. Jamás. Dios nos acompaña siempre. Es verdad que acompañar no lo podemos dar por supuesto. Hay un aprendizaje en el acompañar, como hay un aprendizaje en el amor. No es una palabra mecánica y automática. No se ama automáticamente. Aún el matrimonio que se casa más enamorado tiene todo un camino que recorrer en esta vida y en la eterna para aprender a amarse como Dios nos ama, para aprender a quererse como Dios nos quiere. Y si acompañar es algo que tiene un aspecto de divinidad, sin duda ninguna hay que aprender a acompañar. Hay que dejarse enseñar y acompañar como Dios nos acompaña a nosotros. Y esto es acompañar como Dios nos acompaña a nosotros, es casi lo mismo que decir amar como Dios nos ama a nosotros. Acompañar en la familia, un punto previo, que es obvio, pero que quienes tenemos la misión de acompañar de algún modo u otro, y todos la tenemos, porque todos acompañamos en el seno de nuestra familia y en nuestra comunidad, y todos acompañamos de una manera o de otra a familias, y no solo porque tengamos una misión específicamente pastoral.
Cada familia es una constelación de relaciones única, no solo cada matrimonio, que también es único, es una relación única de dos personas únicas, amadas con un amor único, con una historia única, que no ha existido jamás en la historia anterior y que no se repetirá jamás en la historia. Y la constelación de relaciones, padres, hermanos, cuñados, primos, titos, de todas esas historias únicas cada una de ellas, cada persona en esa historia y en esa constelación objeto de un amor infinito y único, pues no se repite nunca. Por lo tanto, no hay recetas. No hay recetas para la vida en familia, que es la única forma de vida humana, y como no las hay para la vida humana. Hay categorías, hay claves, hay cosas que ayudan, puede haber referencias, hay autoridades, en el sentido de que uno ve una familia bella y uno anhelaría que su propia familia pueda ser así de bella. Eso es lo que es una autoridad. Pero no hay recetas. Hay criterios básicos que uno tiene que respetar o que cuidar o que aplicar, pero vivir es un arte. Y hacer una familia es un arte. Paréntesis. ¿A qué nos enseña ese arte? ¿O cómo se aprende ese arte? Pues yo creo que caer en la cuenta de que el matrimonio es un sacramento ayuda mucho. Y voy a volver a citar a una persona, filósofo moral no creyente, profesor de filosofía moral en Harvard, murió en 2018, llamado Stanley Cavell, y sin embargo, como sucede con frecuencia en Estados Unidos, bueno, ahora veréis lo fino que es. Él dice que cuando tiene un artículo que se titula 2 hurras por el romance. Hay una frase inglesa que es 3 hurras por algo. 3 hurras por algo es decir, esto es maravilloso. Él dice 2 hurras por el romance. Hay que defender al romance en el tiempo en que vivimos, aunque al romance le falta algo. Y un cristiano que lee el artículo dice, le faltas tú, Señor, le falta Jesucristo. Pero es tan fino que hablando, él ha hecho toda su filosofía moral apoyándose en comentarios a películas clásicas, de la época clásica del cine americano. Y entonces él dice, cuando se perdió el concepto de que el matrimonio era un sacramento con la Reforma protestante, repito, es un agnóstico, dice, las parejas pensaron que la relación esponsal podría apoyarse en el Estado. Pero cuando vino Enrique VIII y tuvo las veleidades que tuvo con sus matrimonios, se dieron cuenta todo el mundo, y hace referencia a Shakespeare, que el Estado necesitaba también un fundamento igual que el matrimonio, y que por lo tanto el Estado no servía para fundamentar el matrimonio. Dice, y a partir de entonces, poco a poco, fue sucediendo, y pone como ejemplo, no sé si habéis visto, una película clasiquísima de Frank Capra, que se titulaba Sucedió una noche, donde hay una escena en que el protagonista y la protagonista caen en la cuenta de que están enamorados, verdaderamente, aunque ella iba camino de su boda, y entonces cada uno con una maleta, hay un plano larguísimo donde cada uno con una maleta van los dos hacia el horizonte de espaldas, y él dice, ¿qué expresa ese plano de esa película? Que cada matrimonio tiene que inventarse su matrimonio. A mí me parece tremendo, pero aunque es una realidad muy real, en cierto modo. Pero lo que me parece más luminoso es que la raíz de esa soledad del matrimonio ante su propio destino está en la pérdida del sacramento, que es que en una realidad humana está presente el Señor. Que una realidad humana nos da de una manera eficaz lo divino. No me detengo más en esto. Pero cada familia es una constelación única, lo cual no quiere decir que haya que inventarse la familia, sino que la verdadera
luz de la familia se da en la comunión de la Iglesia y en la experiencia de la Iglesia vivida en alguna comunidad concreta. El matrimonio solo en un entorno urbano pues es muy parecido a lo de Frank Capra. Tiene que inventarse su vida y es muy frágil y caben toda clase de engaños. Es verdad que cuando decidían los padres, o sea, en la época de las novelas de las hermanas Brontë y así, pues había muchos matrimonios de conveniencias y cuando eligen los chicos, pues hay otro tipo de trampas. Pero hay igual de número de trampas que cuando elegían los padres. Eligen libremente, pero no saben lo que es quererse. Saben lo que es gustarse, que son dos cosas muy distintas. Pero entre gustarse y quererse hay todo un abismo. Entre la atracción sexual y el amor hay toda la distancia que hay entre el mundo animal y lo divino. Y esa distancia hay que recorrerla, y hay que recorrerla con la ayuda de Dios y paso a paso, porque en lo divino no entramos nosotros por nuestro pie, entramos de la mano de Jesús, con Jesús. La familia es una forma de compañía. Y en la familia acompañamos, hay que acompañar a los abuelos. Os recomiendo, ya que han salido cosas de cine, una película que el Santo Padre recomendó a los jóvenes japoneses, una película de Akira Kurosawa que se llama Rapsodia en agosto, de unos niños que los padres dejan con su abuela para pasar el verano. Ellos de vacaciones y los niños, 3 o 4 niños pequeños, no me acuerdo, pues se quedan con la abuela, ¿no? Y el Papa dice muchas veces, hay que aprender a escuchar a los abuelos, hay que escucharles. Y se aprenden muchas cosas de ellos. Pero tenemos que escucharles no solo como quien hace una obra de caridad, sino para aprender verdaderamente de ellos. Acompañarse el hombre y la mujer, Dios mío, eso es vivir el misterio de la redención de Cristo. Es que es tan honda esa compañía y tan misteriosa que efectivamente, como dice San Pablo, solo la profundidad del misterio de Cristo y de la Iglesia ilumina ese modo de compañía. Y el tipo de filosofía y de antropología de la que venimos no ayuda para nada. Porque todo nuestro lenguaje está basado en una concepción no de la persona, sino del individuo, de sus derechos, de unas relaciones basadas entre individuos que hacen contratos entre sí. Como un matrimonio se ponga a echar cuentas a final de mes de quién ha puesto más y quién ha puesto menos, ese matrimonio está condenado a morir, ciertamente. Acompañarse el hombre y la mujer supone, primero, entender que somos idénticos en la dignidad, idénticos en la vocación. Yo diría que si de haber alguna superioridad la hay por parte de la mujer, porque la mujer, incluso a veces a pesar suyo, es decir, aunque ella no quisiera, está vinculada a sus hijos para siempre, de una forma que el hombre no se siente personalmente vinculado y por tanto la mujer tiene un vínculo real con otras personas que muchas veces, gracias a Dios, ella no se siente que es un vínculo del que es dueña, por lo tanto, que le ha sido dado, ¿no? Por lo tanto, probablemente ahí hay digamos, de haber alguna superioridad en la dignidad. Pero la vocación es idéntica al amor, el destino es idéntico, la participación en la vida de Dios, en el cielo, pero todo lo demás es diferente. Absolutamente todo lo demás es diferente. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar, nuestra manera de sentir, de expresar los sentimientos. Y bendito sea Dios. Baltasar, el teólogo grande del siglo XX, decía que gracias a que Dios es trino, la diversidad de los sexos es percibida como un bien, y otras muchas cosas de la creación puede ser percibido como un bien.
y no como un mal o como un problema. ¿Por qué? Pues porque para que haya amor, esa es la diferencia entre el amor y la atracción, no hay más remedio que uno tiene que salir de sí mismo. Y el hombre tiene que salir de sí mismo si quiere entender algo a su mujer. Y se morirá sin entenderla. Normalmente. Pero bendita oportunidad, porque si no, no saldría de sí mismo. La mujer no tiene el problema de pensar que no entiende al hombre, al contrario, normalmente se cree que lo entiende muy bien, porque los hombres somos muy simplones. Y mientras que en el lenguaje femenino se puede atender a 5 cosas a la vez y el hombre no. Muchos de vosotros habréis visto un vídeo que se titula Historia de 2 cerebros, supongo, ¿no?, donde explica algunas de estas diferencias, ¿no? Y simplemente os lo recomiendo de nuevo, ¿no? Pero la mujer se cree que entiende al hombre, pero quiere acompañarle a la cajita de la nada. Y ahí empieza su error, ¿no? Y cuando él está en la cajita de la nada, si es que no puede nada. Si es que es verdad que un varón puede no estar pensando en nada. Y es verdad, no te está mintiendo. De verdad, es que no está pensando en nada. Eso para ti es imposible de aceptar o de comprender, pero es así. Entonces, no hay más remedio que el hombre tiene que aprender algo del lenguaje femenino y comprender que cuando te está diciendo que han estrenado una película muy buena en tal sitio, o en estos tiempos nuestros, pues no, o que ponen ya está en la televisión una película estupenda y tal, que te está diciendo que sería bueno que vierais la película juntos. Y no que tú dices, pues me voy a poner el fútbol, ¿no? Y no te lo dice, pero no te va a decir quiero que veamos juntos el viernes a las 7 de la tarde, quiero que veamos juntos la película. Eso lo dice un hombre, pero no lo dice una mujer. No. Te lo dice de otra manera y hay que aprender como lo dice, hay que aprender su idioma. Hay que aprender. Y al revés, la mujer tiene que aprender algo del lenguaje masculino y de saber que el hombre, por ejemplo, y vuelvo a hacer referencia al mismo vídeo, ¿no? El hombre no necesita contar cosas, necesita saber cuál es la solución. Que le digan la solución y basta. Y ya se las apañará como pueda. Pero no que le cuenten lo que tiene que hacer, ¿no? Sobre el contar en el hombre y en la mujer, tengo una experiencia fantástica de un fracaso en Lourdes, en una peregrinación de enfermos. Acababa de haber las inundaciones de Lourdes que estaban, y nos concedieron hacer una celebración penitencial. Éramos 100 personas y éramos 3 sacerdotes y nos habían dejado 1 hora exacta para ocupar el santuario aquel que teníamos que abandonar en la hora. Y había una celebración penitencial. Y a mí se me ocurrió hacer una monición de 1 minuto diciendo, por favor, estamos los 3 sacerdotes toda la semana con vosotros. Tenéis toda la ocasión, si queréis, charlar, consultarnos. Entonces, no contéis los pecados. Limitaros simplemente a decirlos. Y de verdad que tenemos 24 horas durante 7 días para poder hablar ampliamente de vuestras preocupaciones, de vuestras familias y tal. Nos sentamos a confesar. La primera mujer que viene a confesarse empieza así la confesión. Don Javier, yo tengo 5 nietos. No os digo cómo siguió la cosa, pero sencillamente me contó la historia de sus 5 nietos, me contó la preocupación que tenía porque 2 de ellos no estaban para nada en la iglesia y terminó diciéndome algo de lo furiosa que a ella le ponían y por lo tanto que le pedía perdón al Señor por aquello. Pero no por sus nietos, sino por cómo hacía ella para llevar a esos nietos a la iglesia. Y así dije, mi munición ha sido completamente inútil. ¿No? Somos como somos, bendito sea Dios. Y el hombre tiene que salir de sí mismo para acompañar a su mujer y la mujer tiene que salir de sí misma y comprender que también
Y el hombre tiene que saber que su mujer, por ejemplo, lo que necesita es contarle el día, ¿no? Contarle lo que sea. Pero si le va a decir algo, no le va a decir como se lo diría a otro hombre. Se lo va a decir contándoselo. Y eso necesita tiempo. Por lo tanto, hay que apartar tiempo para eso. Y eso es acompañar. Pero quiero hay un modo especial de acompañar el hombre a la mujer que a la mujer le cuesta mucho. Y es muchas mujeres, y más en el ambiente cultural en el que vivimos hoy, pues piensan que no necesitan del hombre para nada, porque el hombre lo único que hace es aportar una célula al seno de la mujer, y aportada esa célula, la mujer se las entiende perfectamente ella sola con sus hijos. Mentira. Los hijos necesitan un padre. Y una tarea insustituible. El padre es cortar el cordón umbilical de la madre con sus hijos. Sobre esto se puede hacer una semana entera de la familia, enterita, porque eso no lo sabe hacer la mujer. Y lo verdaderamente problemático, y hablo de mi experiencia también, sobre todo de mi experiencia, es que como el marido tiene que enfrentarse a su mujer para lograrlo, pues entonces la mayor parte de los maridos se rajan, porque no quieren hacer sufrir a su mujer. Y su mujer pone esa cara que cuando la pone, va a agachar la cabeza, te quita del medio y te vas a ver el fútbol. No. Y solo a posteriori, la mujer, la madre, agradece y se da cuenta de que cuánto la tiene que querer su marido para que, aunque ella haya sacado todas sus armas, para que sus hijos no corran el menor peligro, nunca, en ninguna circunstancia, y seguir siendo ella la clueca, pues su marido ha sabido hacerle frente a ella, por amor a sus hijos y por amor a ella. Eso hay que pedirlo, hay que rezarlo y hay que aprenderlo. Porque ¿cuál es la consecuencia de que los padres, por ausentes o porque no saben acompañar a su mujer empleando pues todas sus artes y su capacidad? Tenemos muy pocas los hombres, pero bueno, las que tenemos, ¿no? O su autoridad en un momento determinado de hacer frente. ¿Cuál es la consecuencia? Pues os lo digo como me lo decía una chica hace de 3 o 4 años, una chica casadera, cristiana, fantástica, en todos los sentidos. Y le digo, pero ¿no tienes novio? No. ¿Qué pasa? ¿Que no, en el ambiente donde te mueves y tal, pues no hay chicos? ¿O qué pasa? Me dice, sí, don Javier, pero es que verá, es que tiene un hermano, tenía en ese momento un hermano de 8 años. Pero es que todos los que se me acercan son como mi hermano pequeño. Y yo no quiero casarme con mi hermano pequeño. ¿Entendéis, no? No encuentran. Y además es que las mujeres que te comentan, es que verá que mi marido es un bebé. Y yo tengo 4 niños y un bebé en casa. ¿Qué pasa por ser mi marido? Para quien yo tengo que cuidar. O sea, si hay un problema, entonces, pero todo eso se traduce también en la escuela, se traduce, los niños no aprenden. Yo recomiendo mucho a los matrimonios que vean una escena de una película de John Ford que se llama El hombre tranquilo, que seguramente habréis visto muchos, y que tiene muchas cosas políticamente incorrectas en el contexto actual, pero tiene una pelea fantástica. Los que la hayáis visto la recordaréis. ¿Y sabéis cómo rodó John Ford aquella escena? Pues poniendo las cámaras, explicándoles cómo tenían que pelearse y tal. Montó el carro y el montón de paja delante de la taberna y tal. Les dijo a los actores, preparados, se rueda, muchachos, a disfrutar. Consecuencia de aquella pelea, que varios de ellos terminaron en el hospital, disfrutando.
y estuvo parada la producción de la película 15 días. Como tenían alquilado el pueblo para hacer la película casi no se pudo terminar por las consecuencias de la pelea, pero les dijo, muchachos, a disfrutar. Y me diréis, pero es que los niños hoy se pelean en los colegios de una manera muy violenta. Pues es verdad, pero se pelean de manera muy violenta porque no han aprendido nunca a pelearse jugando. Claro, tienen que aprender a pelearse jugando. Tienen que pelearse con su padre, en casa, tirados por el suelo por el comedor. Jugando a los indios. Como queráis, pero tienen que aprender a pelearse. Si no aprenden a pelearse, el día que haya un problema en su familia, cuando sean adultos, irán a su mujer a que se lo solucione. Como el niño acude a su mamá, exactamente igual. Acompañar a los hijos es un problema mucho. Es un asunto mucho más complejo, porque significa ayudarles a ser. Aquí me detengo en otro pensamiento de Baltasar en Sociodramática, cuando habla en los capítulos del mundo de la Trinidad. La forma más alta del amor es dejar ser, junto con el perdonar. ¿Por qué tantos padres tienen mucha ansiedad? Sé que hay muchos motivos para tener ansiedad por la fe de los hijos y por la vida cristiana de los hijos. No, hay muchos motivos y por tanto en muchos aspectos está muy justificada esa ansiedad. Pero un aspecto que casi nunca caemos en la cuenta es que también estamos ansiosos por nuestra falta de fe. ¿Por qué Dios no nos persigue cuando nos equivocamos o cuando obramos el mal? Pues porque tiene tal confianza en el triunfo de su amor, tal certeza de la infinitud de su amor y de la victoria final de su amor, que no necesita dejarse llevar por la ansiedad y correr a suplicarnos. No lo hace. Lo hacemos en parte por nuestra falta de fe. Y esa ansiedad que nos hace pues estar encima de los niños, es que no quiero perder más tiempo, pero podría contar ejemplos sin fin de esto, ¿no? Estar encima de los niños, que los niños que no les pase nada, que no tomen ninguna decisión, que no hagan una sobreprotección que no les deja crecer. O que nos empeñamos en que crezcan como nosotros. Acompañar a un niño en su crecimiento es ayudarle a usar su razón, pero también a usar su libertad. La libertad no es algo que está ahí, que se tiene cuando nadie te... La libertad hay que aprender a usarla para poder adherirse al bien, adherirse a lo bello. Chesterton, que tenía frases muy geniales, y que parecen tonterías cuando uno las lee por primera vez y después te se da uno cuenta. De la mejor manera de no tener pensamientos malos es tenerlos buenos. Parece una tontería, pues no es ninguna tontería. Ahí hay muchísima amiga. Y entonces la mejor manera de querer a un hijo es dejarle que él se manifieste, dejarle que él sea, querer que él sea y que él sea él y acompañarle en su camino hacia sí mismo. Dios mío, con todos los dones que el Señor nos da para esa compañía. Y repito, no es una receta, o sea, la prudencia, decía Santo Tomás que la prudencia en las acciones no garantiza el éxito. Las acciones más prudentes pueden terminar en fracaso. Y acciones que tienen éxito pueden haber sido terriblemente imprudentes. Por tanto, moralmente inadecuadas. Acompañar a los hijos es dejarles ser. Acompañarles en el uso de su libertad. Acompañarles en el reconocimiento de lo que es verdaderamente bello. Porque el corazón está hecho para los buenos pensamientos.
El corazón está hecho para el bien, para la belleza, para la verdad. Dios nos ha hecho bien. Es verdad que tenemos una herida, tenemos una cierta inclinación al mal. Lo que hay que sostener en los hijos es una confianza de que si a un niño le das a comer jamón, lo digo en un lenguaje muy crudo, pero muy plástico, si a un niño le das a comer jamón de pata negra, de Hinojosa del Duque, y después le das chope y luego le dices, ahora tú eliges, ya que elige el jamón de pata negra. Uno me va a decir, no, eligen el chope porque les gusta el McDonald's. Bueno, pero eso es que ya les han educado el gusto mal, pero no es, o te dan un buen vino y un Don Simón y no hace falta haber hecho cursos de nada. Estamos bien hechos. Esa confianza básica de que estamos bien hechos, de que si tienes el corazón lleno de buenos pensamientos, ¿significa eso que no vas a tener tentaciones? No, las tienes, pero las identificas como tentaciones. Claro. Y tienes los recursos humanos necesarios. Pero si no han hecho toda tu vida más que prohibirte el mal y nunca te han enseñado a disfrutar del bien, vas derecho al mal, seguro. Aunque solo sea para tener a tu madre preocupada, que es una manera de saber que te quiere. Y a casos de chicos que han tomado un camino. ¿Por qué? Porque saben de esa manera que tienen a su madre enganchada. Totalmente, claro. Normalmente varones. Acompañar a las familias, pues es en lo que menos tiempo voy a dedicar, pero acompañar a las familias, todo lo que he dicho del amor y de la compañía y del dejar ser, y de que cada familia es una historia única y que no se pueden aplicar recetas y que acompañar significa adaptarse al ritmo, saber que Dios tiene sus tiempos, no tener un proyecto en el cual yo quiero producir unos frutos inmediatamente, no estoy produciendo un producto, ¿no? Que es una familia cristiana estándar. Estoy acompañando a unos hijos de Dios a los que Dios ama infinitamente. Acompañar a las familias lo que necesita es reconstruir la comunidad cristiana. Porque quien tiene que acompañar a una familia es la Iglesia. Pero cuando digo la Iglesia no estoy diciendo los párrocos, que tenemos que acompañar a las familias. En un encuentro de personas que actuaban en los tribunales eclesiásticos, las personas, un grupo de mujeres laicas que trabajaban en una diócesis, me comentaron a mí una vez, en cuanto aparece un problema familiar, los curas salen corriendo. Pues no. Hay que evitar el extremo opuesto, que es el cura que se propone arreglar el matrimonio y se mete en mitad del matrimonio. Y entonces, no, hay que saber acompañar. Pero acompaña la Iglesia. El problema es que no tenemos comunidades cristianas. Y hay que pedir al Señor que nos las dé, porque solo la comunidad vuelva a lo del pueblo, vuelva al mundo donde nos conocemos, donde la comunidad se conoce, donde los niños pueden jugar juntos, crecer juntos. Hay que hacer eso, ese pueblo. Ese pueblo solo lo hace la Iglesia. El Estado moderno no sabe. El Estado moderno atomiza la sociedad más y más y más. Y la pandemia ahora mismo nos favorece. Nosotros somos un pueblo. Nosotros somos una familia. Nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Nosotros tenemos las razones sólidas para poder mirarnos unos a otros a la cara, conocernos, desear estar juntos, compartir ratos de rezar, ratos de contar chistes, ratos de ver algo juntos y comentarlo, ratos de jugar con los niños, ratos de que los niños jueguen juntos y no a deportes organizados. Era en Córdoba.
un día de los inocentes, es el aniversario de mi bautismo, me acuerdo perfectamente por eso. Llovía a mares y yo me iba a ir con una panda de adolescentes a las lachas subiendo por Sierra Morena, subiendo hacia Villa del Río, por la carretera. Íbamos a pasar el día por allí, por el monte. Amaneció jarreando. Tan jarreando, también me pareció que no íbamos a hacer nada, y me fui con el Clermont, tal cual, ni me puse zapatos de montaña, ni de ningún tipo, ni de nada, y nos fuimos. Cuando pasábamos por al lado del sitio eran unas cosas de piedra en lo alto de unas colinas. Cuando pasamos por allí, pues dije, mira, paramos un momentito y nos asomamos para que veáis dónde íbamos a haber ido. Nos íbamos a pasar el día tocando la guitarra en una cafetería. No parecía que podíamos hacer otra cosa. Lo hicimos y a alguien se le ocurrió, anda, ¿y por qué no subimos aunque esté lloviendo? Bueno, subimos. Como había que salvar aquello, yo dejé la americana en el coche, dejamos allí los coches, éramos 4 o 5 coches, dejamos allí los coches y nos pusimos a cazar orcos, ¿vale? Entonces, había orcos por ahí a un lado. Entonces, los elfos del sur que se dirijan por allí, se acababa de estrenar la primera del Señor de los Anillos. Entonces, y los elfos del norte. Hubo un padre que me llamó al día siguiente y me dijo, oiga, don Javier, ¿me quieren decir lo que han estado haciendo ayer? Han venido todos hechos unos. Terminamos celebrando la Eucaristía en mi casa, pero vinieron hechos una pena. Dice, pero me dicen que han estado cazando orcos. Dice, digo, pues eso es lo que estuvimos haciendo. Dice, no me diga tonterías, los orcos no existen. Digo, tú no los has visto, pero ¿sabes lo bien que nos lo pasamos nosotros ayer cazando orcos? Dice, es que no me lo creo. Me dice mi hijo que ha sido el día más feliz de su vida después de su primera comunión. Hicimos otra cosa. Cuando conquistamos la colina, dije, ¿queréis hacer algo que no ha hecho nadie antes que vosotros, que no hará nadie después de vosotros? Sí, todos. Jarreaba. Todas las galletas que llevaban y los bocatas estaban todos mojados. Bueno, nos los comimos. Y digo, pues os voy a proponer una cosa que nunca ha hecho nadie antes que vosotros y que nadie le hará después. Vais a bailar el acerje. En aquella piedra, en aquella colina, nadie ha bailado el acerje jamás en la vida. Y como 2 años después nadie se iba a acordar de que era el acerje, tampoco lo haría. Lo hicieron tan felices. Volvimos, terminamos con la Eucaristía tan contentos. Quiero decir, ¿cómo se acompaña a las familias? Ya está. Que seamos una iglesia, que seamos verdaderamente un pueblo que vive en común, de la mejor manera posible. Es muy difícil porque el contexto liberal nos tiene. Yo recuerdo la época en que bastaba con que tuviera uno un título de jefe de campamento, que te lo hacías en un fin de semana y te ibas con 30 chicos a la montaña, y hoy no se puede. Que todo está mucho más. Bernardo solía decir que en 1900 un hombre podía recorrer el mundo entero sin más que su palabra y que tuviera los medios o los pies o las ganas de recorrerlo. Eso es lo que ha retrocedido la libertad a lo largo del siglo XX, en todos los órdenes. Pero hasta en un mundo sin libertad se puede vivir libremente, porque el Señor está con nosotros y porque amamos esa libertad por encima de todo y hacemos lo que nos es posible hacer. Y vuelvo a citar a Chesterton y con esto termino. Él decía, todos los niños que conozco son listos. La mayor parte de los adultos son estúpidos. Debe haber un problema en la educación. Los niños no son tontos. Los niños saben ver cuando hay un amor verdadero. Siempre. Lo huelen. Es que tienen olfato para ello. Y acompañar a las familias y sobre todo acompañar a los niños. Es el mejor servicio que hacemos a los padres. Muchos de vosotros sois sacerdotes o vais a serlo. Es el mejor servicio que hacemos. Tratad de verlos con los ojos de Cristo. Siempre. Y no temáis, los niños. Cuento un ejemplo de niña inteligente. Os podría contar varios. Niña inteligente de 3 años, en este caso. Una madre médico había perdido
de muerte súbita a una hija suya. Y con 6 meses o 8 meses así. Y iba a recoger unas cosas a casa y se llevó a la niña de 3 años en el asiento de atrás del coche. Y ella iba llorando delante, la niña iba sentada detrás y le dice la niña a la madre: mamá, ¿pero por qué lloras si la Virgen también sabe hacer biberones en el cielo? Todos los niños son inteligentes, entienden de milagros y nosotros hemos perdido el sentido del milagro. Gracias por vuestra paciencia.